Estamos en la semana de cierre del ciclo escolar y las autoridades menores, en su mayoría, siguen ejerciendo el autoritarismo en medio de plena pandemia y con semáforo rojo en máxima alerta para continuar obligando bajo amenazas a que los docentes sigan trabajando en línea sin importar si se violentan derechos o no. Es más, violentando los derechos de los docentes directamente. ¿En verdad crees que lo hacen porque les preocupa la educación? No, colega, no te dejes engañar. Si les preocupara realmente la educación, no defenderían políticas que nos han llevado a ser de los países con más bajo nivel educativo en América Latina. Bajo el principio de jerarquía legal o pirámide de jerarquización, es como un Estado establece la importancia, el peso de cada ordenamiento o mandato legal existentes, y en caso de existir contradicciones entre dos o más ordenamientos, siempre se tiene que obedecer este principio de jerarquía. Es por eso que en un acuerdo como el recién establecido por la SEP, donde deja ver entredicho que se debe de continuar con la educación a distancia y que los docentes tienen que alinearse al trabajo a distancia y virtual, nunca va a estar por encima de la Ley Federal del Trabajo que emana de la misma Constitución Política Mexicana, ni de su mismo ordenamiento de carácter federal, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. Es por eso que esta vez, Renovación te presenta aquellos artículos de la Constitución Política, en específico de la Ley Federal del Trabajo y del ordenamiento de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, que violentan todas aquellas autoridades menores cuando obligan, amenazan o intimidan a los docentes para que lleven a cabo el trabajo virtual y a distancia, para que en determinado momento, si necesitas firmar algún oficio o recibir algún oficio a modo de sanción como suelen realizarlos para seguir intimidando, puedas firmar bajo protesta y escribir con base en estos artículos que te mencionamos. Artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Trabajador es toda persona que preste su servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Se repite, en virtud del nombramiento expedido. Artículo 12. Los trabajadores prestarán su servicio en virtud del nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de trabajadores temporales para obra determinada o tiempo fijo. Artículo 15. Los nombramientos deberán contener, fracción 6, el lugar en que prestará sus servicios el trabajador. O sea, para mejor referencia, tu centro educativo. Artículo 18. El nombramiento aceptado obliga a cumplir con los deberes inherentes al mismo y a las consecuencias que sean conformes a la ley, al uso y a la buena fe. Se repite y se resalta, el nombramiento aceptado obliga a cumplir con los deberes inherentes al mismo. Entre esos deberes inherentes está realizar tu trabajo en el centro que te lo indica. Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Fracción 5. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. En otras palabras, la SEP debe de proporcionar todo el material que en este caso el docente, el trabajador, necesitara o haya necesitado y que sabemos que tampoco lo proporcionó para realizar el trabajo en línea virtual que se vino haciendo, exigiendo y amedrentando para que se cumpliera. Por su parte, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública menciona en su artículo 11: los trabajadores prestarán a la Secretaría servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros mediante nombramiento definitivo, interino, por tiempo fijo o por obra determinada, expedido por el titular de la misma o por la persona que tuviere la facultad para ello. En este sentido, pues todos tenemos un nombramiento, sea del carácter que sea,
firmado por el funcionario que tiene la facultad para firmarlo. Artículo 25. Son obligaciones de los trabajadores, fracción 4, desempeñar su empleo o cargo en el lugar a que sean adscritos. Ese lugar donde tú eres adscrito es el centro escolar al que se refiere tu nombramiento, o en este caso el documento que se deriva de tu nombramiento, que es la orden de presentación. Artículo 38 del mismo reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP. La calidad del trabajo estará determinada por la índole de funciones o actividades que normalmente se estimen eficientes y que deba desempeñar el trabajador de acuerdo con su nombramiento o contrato de trabajo. Repito, todo el trabajo, la calidad, la índole de tus funciones se debe desempeñar de acuerdo a tu nombramiento o contrato de trabajo. Los dos documentos oficiales que te dan firmados y avalados por la autoridad competente son el nombramiento y la orden de presentación para presentarte, valga la redundancia, en tu centro escolar y realizar tus labores con la mejor calidad posible. Eso sin demérito de tus derechos y de tus obligaciones. En conclusión, como puedes darte cuenta, el Acuerdo 2404-2020 no podrá estar por encima de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo, ni del ordenamiento de la Secretaría de Educación Pública. Así que si en determinado momento te quisieran levantar un oficio a modo de sanción o iniciar un procedimiento hacia ti violentando aún más tus derechos, puedes firmar con la leyenda "firmo bajo protesta" con base en los artículos que ya se te mencionaron. Unidos somos más, inscríbete al